A continuación, damos inicio al podcast, donde escucharemos a diferentes estudiantes de Derecho, quienes debatirán sobre la idea filosófica del derecho. Buenos días a nuestro podcast, Filosofando sin filtro. Hoy nos acompañan grandes pensadores, como el profesor y catedrático Immanuel Kant, el político y ensayista Nicolás Maquiavelo, el sociólogo y economista Carlos Marx, el escritor y activista político Jean-Paul Sartre y el teólogo y jurista Santo Tomás de Aquino. Durante este espacio estaremos explorando cómo conciben ustedes la justicia, el poder y el derecho, y qué vigencia tienen sus ideas en el mundo actual. Cada uno de ustedes tendrá un pequeño espacio para poder presentarse y luego abriremos un debate con preguntas generales. Tengan buenos días a todos, muchas gracias por invitarnos. Mi nombre es Immanuel Kant, soy considerado dentro de ellos uno de los filósofos más influyentes de la edad moderna. Vengo de una familia humilde, nací en Königsberg, Prusia, el 22 de abril de 1724. Mi padre es una persona muy humilde, artesano, de nombre Johann Joseph Kant, y mi madre es Ana Cecilia Rauter, lo cual ella ya la tengo fallecida desde hace 13 años. Mi mamá y la humildad que ella se gastaba tenía muchas creencias religiosas, y eso me ha ayudado mucho a mí a tener una excelente disciplina, lo cual yo a la misma hora que me levanto, a esa misma hora me acuesto, a esa misma hora camino por mi pueblo, por mi ciudad, y todos mis amigos, todos mis habitantes que habitan en ese mismo pueblo, tengo la capacidad de que ellos ajustan ahora, porque tengo el tiempo medido a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto. ¿Ya? Entonces, una de las obras más importantes que yo he difundido es la crítica de la razón. Entonces nosotros pues tenemos muchas cosas en común. Siempre soy muy crítico del injerencismo de los países que quieren apropiarse de otras naciones, lo cual yo he estado muy en contra de eso. Buenos días, estimados televidentes. Mi nombre es Nicolás Maquiavelo. Soy un pensador del Renacimiento. En mi obra El Príncipe defiendo la ideología del mantener el poder mediante la astucia, mediante también la fuerza. Recordemos también que las leyes el poder hace las leyes. Pero no siempre la justicia coincide con lo moral. Para mí, esto siempre tiene que ser importante. El poder tiene que ser eficaz para controlar y mantener estabilidad en las comunidades. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Marx. Soy un filósofo alemán del siglo XIX. Mi principal idea está alrededor del materialismo histórico y también de la lucha de clases. Nosotros como humanidad vivido alrededor de la burguesía. El poder burgués ha mantenido al proletariado bajo su dominación. El derecho no es neutro, simplemente un arma que utilizan los burgueses para mantener su poder contra el proletariado. Soy Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor, dramaturgo. Nací en 1905 en París y fui así en 1800, y siempre estuve condenado a ser libre. Buenos días en esta mañana, la gracia y la paz de Dios nos acompañe. Mi nombre es Tomás de Aquino. Nací en el año 1225 y mi madre es Gandolfo, mi madre Teodora. Ambos, ¿verdad? Mi madre era hija de un conde, el cual por motivo a mí me llevó la idea de Aristóteles, seguir esa idea, y esto me motivó a iniciar los estudios. Actualmente soy de la orden de Dominico y yo me baso en la ley natural. La ley natural está dividida en tres. La ley divina es el origen de todas las cosas, es el origen donde Dios, como autor de todas las cosas, dentro del universo, cómo actúa. La ley natural que nos establece a nosotros es nuestra participación, y la ley humana es la aplicación de la razón moral en la sociedad. Muchas gracias por sus presentaciones. Partiendo de ahí puedo darme cuenta que tienen conceptos diferentes
de acuerdo a lo que pudiéramos definir lo que es la justicia, incluso lo que es el derecho. Pero entonces vamos a empezar hablando de la justicia, porque entre ustedes no hablan de lo mismo. Algunos lo ven como una moral universal, otros lo ven como un orden, o para otros es una libertad individual. ¿Pudiéramos hablar de una sola justicia en general, o siempre se trata de una construcción que es relativa al tiempo y al lugar? Desde mi punto de vista, la justicia no es más que un concepto vacío en una sociedad de clase. La moral universal no existe, simplemente impuesta, y es una traducción de lo que los burgueses quieren manejar al proletariado. Para mí la justicia es una virtud, y de esto lo puedo escribir en una etapa. Justicia conmutativa. Para mí la justicia conmutativa es que voy al mercado, compro esto en un acuerdo y lo tengo que pagar. Justicia distributiva es lo que se le distribuye a cada uno en la sociedad. Justicia legal son las reglas que hay que acatar dentro del derecho natural. Mientras exista el derecho natural en la justicia humana, es 100% de calidad, pero si falla, entonces por lo tanto no se puede. No puede. El derecho natural tiene que estar dentro de la ley humanitaria, que es la aplicación. Pero entonces estamos hablando de contextos, la aplicación en contextos diferentes. En ese sentido, ¿qué papel deberían jugar los filósofos y los juristas para descubrir principios universales y puedan adaptar el derecho a ciertas circunstancias históricas? Bueno, primero que nada tenemos que comprender que la justicia es tan manipulable como la humanidad misma. En mi pensar, el ser humano es malvado desde los inicios de su vida. Esto da raíz a aquellas acciones y aquellos pensares del ser humano en esta parte. ¿Qué es lo más fácil para el ser humano de aprender? Lo malvado, lo malo. Porque si nos ponemos a pensar, para nosotros filósofos que hemos leído, hemos hecho historia, hemos escrito, no fue muy fácil, no fue nada fácil. Pero para aquellos que vienen a querer hacer historia mediante robos, mediante acciones de poder ante cualquier comunidad, esto da hincapié a marcar históricamente, como usted estaba hablando, que la justicia no siempre rozaría lo moral si se trata de marcar la historia. Pero entonces el poder es el que va a definir la justicia. Entiendo entonces que va de la mano con el derecho. Y eso es una relación ambigua. ¿Es el derecho quien controla el poder o es el poder el que hace del derecho para poder justificarse? Quien controla el derecho, el poder, es el derecho. Porque el derecho son las reglas, las normas que se establecen, por ejemplo en la ley natural, en la ley naturaleza. Entonces, mientras que lo otro, el poder, es como algo políticamente. Podemos decir que como políticos tenemos una idea, pero mi idea no va a regir a lo que dice el derecho. El derecho tiene que siempre controlar el poder, ya que el poder siempre es usado siempre para humillar a las personas que carecen de recursos económicos. Entonces muchos se lucran del poder que ellos tienen, e incluso utilizan las leyes para ser favorecidos, para ser el sujeto puede de algo que les va a beneficiar tanto en su vida personal, en su vida laboral y su vida familiar. Entonces hablamos que la ley tiene una tendencia al favoritismo, pero en cuanto a la moralidad de ella misma, ¿qué hace que esa ley se obedezca por otros que no están siendo favorecidos por ella? En mi pensamiento, el hombre es quien controla el derecho y usa el derecho a su favor. El hombre es libre de hacer todo lo que quiere. Como mencioné, el hombre está condenado a ser libre. Esto nos lleva a que somos responsables de nuestros actos. Nosotros somos libres de matar, de robar, si así lo deseamos. Nadie nos obliga. Incluso ante la justicia nosotros somos libres de elegir si cumplir con la condena o no. Podemos planear salir de la cárcel
podemos planear no ser atrapados. En este sentido, el derecho es una creación del ser humano como tal para justificar y en algunos casos cubrir o usar de mala fe la justicia en su forma. Muy interesante, porque incluso puede haber muchos actos que son legales, pero que estos generan debate, porque parece que puedan chocar con ideas moralistas de justicia. Por ejemplo, lo que es la explotación laboral, algún tipo de censura, la desigualdad económica en la sociedad. ¿Cómo responde usted, como filósofo, desde su pensamiento a ese choque entre lo que es legal y lo que es justo? Desde mi punto de vista no existe un choque en sí, porque las leyes están hechas para eso, para ser coercitivas y para establecer dominio sobre el proletariado. Coincido bastante. En mi pensar, el poder hace las leyes. En la actualidad existen diversos sistemas jurídicos. Podemos encontrar que cada uno de los países y cada una de las naciones tiene un sistema diferente. Si tuvieran ustedes que señalar un desafío general que pudiera ser aplicado a las leyes modernas, ¿qué sería su recomendación? Uno de los principales desafíos que hemos tenido desde tiempos históricos y siglos pasados como humanidad fue que en ese momento logramos abolir el término de esclavitud y cada uno de los hombres decíamos ser libres. Sin embargo, no hemos sido libres en sí, porque para eso existe la clase dominante sobre la clase reprimida, sobre el proletariado. Por tanto, necesitamos abolir las clases sociales para que podamos construir una sociedad justa, igualitaria y equitativa. Para mí también uno de los desafíos sería no quitar ni modificar los pensamientos filosóficos que hasta el día de hoy hemos traído, sino mantener ese derecho, ese enfoque en lo mismo, pero sin desviar la información, sin desviar la ley. También yo haría buscar cómo alejar un poco lo moral del derecho, ¿ya? Porque están buscando, como les repetía, lucrarse. Muchas personas a través del poder se están lucrando, haciendo cosas indebidas, mirando siempre al demás, menos recursos, que tienen menos condiciones económicas, siempre se están lucrando. Entonces, para mí sería alejar este tema. Con respecto a lo de la esclavitud que mencionó, ¿en qué sentido podría decir que el hombre o cómo llegó a tener más poder sobre otros? Desde tiempos históricos existen las clases sociales. Son los burgueses quienes controlan el poder. ¿Y cómo controlan el poder? A través de la dominación hacia el proletariado, que es la clase obrera. Y los esclavos no eran libres de elegir ser esclavos, escapar o morir. En ese sentido, aún en esclavitud, como mencioné, y ante la justicia, el hombre ha sido libre de elegir su camino, su vida o su posición social, en lo que respecta a ser libre. El hombre ha sido libre de elegir su vida o forma de vida. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco a todos su participación, sus ideas muy interesantes, su pensamiento y sus aportes históricos. Hoy escuchamos cómo ustedes definieron lo que es la justicia, el poder y el derecho. Vimos algunas coincidencias, vimos algunas tensiones, el deber moral de Kant, el realismo de Maquiavelo, la lucha de clases que menciona Marx y la libertad de Sartre, o en contraposición, además de la ley natural de Santo Tomás. El derecho podemos concluir entonces que nunca es neutro, siempre refleja una concepción del ser humano y de la sociedad misma. La filosofía del derecho nos invita a no dar paso por sentado, ni la ley, ni el poder, ni la justicia. Gracias a nuestros filósofos por sus aportes, a ustedes por escucharnos y acompañarnos esta mañana. Hasta la próxima. Queridas y queridos participantes, hoy hemos compartido un espacio que nos recuerda que leer no es solo un ejercicio académico, sino una experiencia transformadora que alimenta el pensamiento crítico, la sensibilidad y la imaginación. Cada página que recorremos es una oportunidad para crecer, para descubrir nuevas ideas y para comprender mejor el mundo que nos rodea. Que este encuentro no quede solo en una jornada, sino que sea el inicio o la continuación de un hábito que enriquece la vida. Agradecemos profundamente su entusiasmo, su compromiso y dedicación. Le invitamos a seguir haciendo de la lectura un puente hacia el conocimiento, la cultura y la libertad.